Buenas tardes. Hicimos una cita y aquí estamos. Esperamos que estos momentos nos ayuden a continuar alentándonos unos a otros en tiempos de COVID-19, así como nos invita el apóstol Pablo que lo hagamos en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te suenan familiares estas frases? No cruces la calle que te va a atropellar un automóvil. No hagas eso. Si te portas mal, vendrá el hombre del costal y te va a llevar. Cuidado, que lo vas a romper. Ni loco se te ocurra hacer eso, que es arriesgado. Te voy a poner una penitencia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No estamos para malas noticias. Eres mujer y las mujeres no hacen eso. El hombre es fuerte y no debe llorar aunque tenga pánico. Una llamada de atención desmedida, castigos físicos y verbales y emocionales, todo eso va erosionando poco a poco nuestra estructura psíquica y se convierte en un monstruo alimentando desde afuera hacia adentro y luego, cuando ya tienes conciencia propia, desde adentro hacia afuera. Así que es posible que te hayas acostumbrado a vivir con miedo, desde el temor leve a las cosas sin sentido, hasta aquellas que te inmovilizaron y no te permiten alcanzar tus proyectos. El temor pocas veces logra buenos resultados. Te comparto una frase de un escritor que dijo: el temor es el uso equivocado de la imaginación. Es esperar lo peor y no lo mejor que puede suceder. En lugar de imaginar lo peor, piensa en lo que sucederá cuando Dios se manifieste, cuando Dios muestre su gloria, porque Dios siempre imagina un mejor futuro. Sueña con el rescate, con lo que Él puede hacer con su mano invisible en favor tuyo. Esto no es prepararnos para que pronto nos desilusionemos, sino hacer crecer nuestra fe por medio de ensayar imaginariamente los milagros que vienen del Señor, así como un niño que se imagina y sí, porque el niño vive de esta manera. Yo puedo hacerlo, yo lo puedo lograr, para mí no hay límites, yo quiero imaginar un mundo mejor. Y si el Dios que nos ha llevado tan lejos realmente tiene un plan, y ese plan es bueno, y si el mal no prevalece, hace 8 días hablábamos de este pasaje, Éxodo 14, versículo 13, 14, que dice: pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Hago esta siguiente pregunta. ¿Qué tal si estar entre los egipcios y el mar es parte del plan de Dios? Y si esto se trata de Él y no de mí. Es decir, que es su perspectiva, que Él los puso en esta encrucijada. Versículo 14, 15 al 17. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzará contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Es decir, yo voy a hacer cumplir mi plan. Todo lo tengo en mi mano, nada se me escapa. Esto no es un fortuito, no es que se me equivoqué en la cuenta, no es que fallé en las condiciones de rescate. Todo está bajo mi mano. Por lo tanto, Moisés, dile al pueblo que marche y que observen las grandes maravillas de Dios que hoy, con sus propios ojos, van a ver delante de ellos.
Así que la pregunta es, si en lugar de ver hacia atrás con temor al ejército egipcio, el pueblo de Dios fue inspirado por su propia historia y comenzará a enfocarse en cómo Dios los había guiado hasta este momento. La historia de Dios y su pueblo es simplemente buena como para terminar con esta frase: Dios les falló y murieron. Fin. Así quisiera el engañador que terminara la historia de Dios y la historia de su pueblo. Pero Dios tiene otros planes, otras perspectivas, otros sueños y otras metas. La historia es demasiado buena. Dicho de otro modo, hay demasiado Dios en ella para eso. Dios es mucho más grande de lo que el mismo Satanás y lo que nosotros como su pueblo con temor podemos imaginar. Su plan tiene que prevalecer. O si no, tendremos problemas mayores que algunos cientos de carros y caballos en nuestra persecución. Pensaremos que tenemos un Dios que falla, y Dios nunca falla. Dios tiene planes y proyectos, Él es el soberano sobre toda la creación. ¿Cómo podría el que había hecho tanto por ellos fallarles en estos momentos? Así que la conclusión está en el versículo 18 del capítulo 14 del libro de Éxodo, que dice: cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. ¿Y saben? Cuando el cristiano, cuando el pueblo de Dios sale victorioso, todos los que están a nuestro alrededor reconocen la gloria de Dios. Esto puede ocurrir también en tu caso, como ocurrió allá con el pueblo de Israel cuando iban saliendo rumbo al Éxodo. Dios está entretejiendo una historia de su poder en tu vida y Él no te va a fallar. Por decirlo de esta manera, el Señor tiene un porcentaje de bateo de 1000 en la categoría de la fidelidad. Es decir, nunca falla. 1000 es el porcentaje más alto de bateo. Contrario a las opiniones de los demás o a tus propios temores, tú no estás a punto de ser su primer error. Estés pasando por una enfermedad, por una crisis económica, por el desempleo, por una crisis personal, por una pérdida o aún por el valle de muerte o aún despidiendo a un ser querido. Nada de esto es un error para Dios. El libro de Apocalipsis lo expresa de esta forma allá en el capítulo 12, versículo 11, que leo en la traducción viviente. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanta la vida como para tenerle miedo a la muerte. Así que se enfrentaron con valentía como un niño dice: y sí hago, y sí voy, y sí puedo, papá, todo lo puedo lograr. La victoria de los mártires se obtiene mediante la sangre del Cordero. Porque este libro fue escrito, sí, el libro de Apocalipsis, para mantener la esperanza de su pueblo en tiempo de persecución y para afirmarles y decirles: nada está perdido, porque el Cordero que fue inmolado, el que se levantó de la tumba, el que reina glorioso, ese garantiza de que el final será el mejor final para su pueblo. La vida eterna, la resurrección y convivir o estar con Él para toda la eternidad. Estas frases tienen por lo menos dos significados. Primero, en la cruz y a través de la resurrección, Jesús venció para siempre lo peor que el mal le podía hacer, la muerte. Y los que hemos confiado en nuestras vidas participamos de su victoria. La resurrección, la vida abundante, la vida en plenitud, la vida con propósito es el mensaje cristiano. No la tragedia, no el dolor, ni el miedo que nos paraliza para seguir adelante. Y segundo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el pecado es perdonado. Y cuando una persona acepta por fe lo que Jesús ha hecho en ella, sus pecados son borrados. Y cuando estos son borrados, no hay nada de lo que se le pueda acusar. Por lo tanto, el temor, el miedo queda fuera.
y ahora más bien se abren las puertas y los horizontes para una vida nueva y con propósito. Como nos dice Chuck Childon, Dios nunca ha perdido de vista una pista de aterrizaje a lo largo de siglos de aterrizajes en neblina. Repito, Dios nunca ha perdido de vista una pista de aterrizaje a lo largo de siglos de atemorizante neblina. Él nunca se equivoca. Y aunque nosotros podamos ver hoy nubarrones y una gris neblina, Él ve lo que está del otro lado y eso cumple siempre su voluntad. Por tanto, no tengas miedo, camina con el Señor, tómate de sus promesas y así como Él llevó a la victoria a su pueblo en tiempos pasados, lo hará contigo ahora en estos nuestros tiempos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu mensaje que siempre nos alienta. Te rogamos que tú nos guíes a toda verdad y nos ayudes a mantenernos firmes en la esperanza que Jesucristo ha garantizado con su muerte y resurrección. Ayúdanos para tomarnos de tu mano y vivir siempre con la confianza de que tú has erradicado el miedo por la alegría y la victoria. Y contigo podemos decir, y sí podemos. En el nombre de Jesús. Amén.